así, así después, digamos, se lo van a poder ver de nuevo esta conversación en el canal de YouTube de UNIPE. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por compartir este espacio de la Semana UNIPE Digital. A mí me pone muy contenta porque quienes van a presentar hoy son dos compañeros míos que quiero mucho, Alejo González López Ledesma y Félix Buchner. Alejo trabaja en UNIPE en el ciclo de complementación curricular en lectura y escritura. Es investigador de CONICET, y es compañero mío en un proyecto de investigación que se llama Red, Reconfiguraciones de la Desigualdad Educativa en un Mundo Conectado. Ahí también trabajamos con Félix. Félix, voy a leer. Félix está por ser doctor. Es investigador doctoral en la Universidad de Oldenburgo en el Departamento de Educación Digital y Escuela desde julio de 2023. Es parte del proyecto de investigación Red, que ahora les voy a contar brevemente de qué se trata y qué estuvimos haciendo. Y también trabajó en el Instituto Georg Eckert, también en Alemania, desde el año 2020. Tiene una maestría en Estudios Atlánticos en Historia, Cultura y Sociedad, y es maestro en estudios de alemán. Que espero haberlo dicho bien, porque lo estoy traduciendo mientras lo digo. Junto con Alejo, esperen que mientras voy admitiendo gente que va entrando, junto con Alejo y Félix, nosotros somos parte de un proyecto de investigación, como les decía, que se llama Reconfiguraciones de la Desigualdad Educativa en un mundo digital. Lo que hicimos en los últimos 4 años, muy brevemente, después les comparto el link del proyecto, fue investigar en 5 países, Argentina, México, Alemania, Suecia y Sudáfrica, los efectos o impactos de la digitalización creciente en la educación, sobre todo en relación a la igualdad o la desigualdad. Hicimos trabajo de campo, en el caso de Argentina, en 4 escuelas en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Alemania, en 3 escuelas en la ciudad de Hannover. ¿En Hannover fue o Hamburgo? No me acuerdo. Oh, Hannover. Bueno, y en los otros países, en distintas ciudades, trabajamos también de entre 3 y 5 escuelas. Fue un proyecto de relevamiento empírico sumamente interesante, donde hubo una aproximación etnográfica a las escuelas y a las aulas, pero también talleres participativos que hicimos con tablets. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy, a partir de este trabajo, Alejo y Félix hicieron un trabajo conjunto basado en observaciones etnográficas de qué pasa en las aulas y en las escuelas, no solo en las aulas, cuando las tecnologías digitales no funcionan o dejan de funcionar o no funcionan con la eficiencia con la que se promete que van a funcionar. Para nosotros una premisa importante del trabajo es que tanto los discursos mediáticos como las políticas enuncian una integración de las tecnologías digitales en la escuela totalmente revolucionaria y abarcativa, y que todo lo va a cambiar y que todo lo va a mejorar, digamos, con una visión muy, muy positiva de esta integración. En este proyecto lo que pudimos ver es cómo sucedió cómo sucede esta, no diría integración, esta coexistencia de distintos tipos de tecnologías en las aulas, y qué pasa cuando a mí esta perspectiva me parece sumamente original. ¿Qué pasa, como plantean Alejo y Félix, cuando estas tecnologías digitales, muchas veces diseñadas y desarrolladas por lo que se conoce como EdTech, o sea, empresas o agencias especialmente dedicadas a la tecnología educativa, fallan? ¿Qué tienen que hacer los docentes? O sea, ya está, ya sabemos que hay que usarlo, que está ahí para que se use, que lo tienen que usar los docentes, los directivos, los alumnos. Bueno, ¿cuáles son los parches que hay que poner
me imagino que cualquiera de ustedes que tenga experiencia en el dictado de clases en cualquier nivel educativo sabe que hay que meter mano, hay que arreglar. El trabajo que hoy van a presentar Alejo y Félix, les quiero compartir el link, está en inglés por el momento, ya lo vamos a traducir, lo pueden encontrar acá, es un artículo que acaba de salir que se llama La tecnología educativa en un mundo roto. No sé, Alejo, si la traducción apropiada es The Broken World, es mundo roto. A ver cómo será, cosas rotas y reparaciones en escuelas de Argentina y de Alemania. Le voy a dar primero la palabra a Alejo. Para quienes van entrando les cuento que Félix nos está siguiendo por subtítulo en inglés en su pantalla, por eso están los subtítulos activados, y cuando él hable vamos a traducir, Alejo, yo, así podemos hacer esta conversación lo más bilingüe posible. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá, a Alejo, a Félix. Alejo, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, gracias, Pato. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla un segundito. Ahí estamos. Creo que se ve bien ahí. Sí, ¿no? Antes de empezar, bueno, les comparto esta slide que es de Adunipe. Ahí en el QR pueden acceder a la declaración de Adunipe, que un poco comparte la emergencia presupuestaria y salarial que estamos atravesando desde las universidades. Explica un poco la situación en la que nos encontramos y bueno, que queremos compartir con quienes asisten esta semana virtual. Así que nada, pueden acceder por ahí a la información respecto al reclamo salarial y la situación de emergencia que está atravesando la universidad. Bueno. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer la invitación a todos por compartir este momento con nosotros, a los y las organizadoras de esta semana Unipe Virtual, y en particular le quería agradecer a Patricia Ferrante, Pato, por la invitación. Patricia, como recién nos estaba contando, forma parte de este proyecto de investigación en cuyo marco, junto con Félix, realizamos este pequeño estudio. El título de la presentación condensa bastante bien a qué apuntamos, ¿sí? con nuestro estudio. ¿Qué pasa cuando las tecnologías educativas fallan? Un estudio comparado entre Argentina y Alemania. Es una pregunta que yo no creo que nos vayan a contratar de ninguna empresa unicornio de tecnología educativa para que resolvamos este problema. No tiene mucho hype, no tiene mucho marketing, pero nos parece que es una pregunta bien interesante. No solamente interesante, es también, me parece, un área de vacancia para investigar, porque las tecnologías educativas, como recién decía Pato, fallan muy seguido. Muchas veces forma parte del modelo de negocios de las empresas tecnológicas que las tecnologías fallen. Muchas veces las tecnologías que se usan en la escuela no están diseñadas ni han sido producidas para ser usadas en la escuela. Y esos enfrentamientos que hacen a las lógicas de las tecnologías digitales y las lógicas del mundo escolar, bueno, a veces nos ofrecen desacoples que es muy importante por razones que vamos a ver más adelante durante la presentación, que nos parece importante abordar. Bueno, antes de ya largarnos a hablar de nuestro estudio en particular, me gustaría recuperar una de las cosas que dijo Patricia respecto del proyecto que le da sentido a nuestro estudio. El proyecto se llama RED, Reconfiguraciones de la Desigualdad Educativa en un Mundo Digital. Es un proyecto que al menos es el proyecto más importante en cuanto a recursos, magnitud, alcance en el que yo haya participado. Convoca la participación de 5 países, investigadores de 5 países, de Flaxo en Argentina, quien está a cargo del equipo de trabajo en Argentina es Patricia. Félix trabaja en la Universidad de Oldenburgo, en Alemania. También participan investigadores de la Universidad de Gotemburgo, de UNISA en Sudáfrica, y el DIE en México. Allá está trabajando a la cabeza del proyecto Inés Dussel, junto con Federico Williams.
Bueno, el objetivo de Red, para plantearlo muy sintéticamente, es estudiar la reconfiguración de las desigualdades en contextos de digitalización de la educación en estos 5 países, a partir del análisis de 3 ejes: las políticas educativas, las prácticas pedagógicas y los perfiles de datos de las escuelas secundarias. El proyecto de Red empezó en 2020 y está terminando este año. Hubo distintas instancias de encuentros, bueno, virtuales y presenciales, en los cuales nosotros pudimos cotejar, dialogar en torno a los hallazgos del trabajo de campo, del trabajo etnográfico, fundamentalmente, que fuimos realizando en los distintos países, y fruto de esos intercambios, sí, empezaron a surgir algunas preguntas, algunas incógnitas compartidas por investigadores de distintos países. Fruto de esas discusiones, bueno, surgió la idea de llevar adelante una pequeña investigación junto con Félix Büchner, que lleva el título. Bueno, esta investigación nosotros la publicamos, como contaba Patricia, recientemente. El título del trabajo, del artículo en el que publicamos los resultados de la investigación, es EdTech in a Broken World. La tecnología educativa en un mundo roto, rompiendo y reparando en escuelas de Argentina y Alemania. Es un artículo de acceso abierto, pueden acceder a él a través de este QR, o bueno, si quieren después les podemos mandar el link para que puedan acceder. Ahí está puesto el link en el chat, ¿eh? Quiero avisar que está puesto el link en el chat. Bárbaro, bárbaro. Lo publicamos en una revista que se llama Post-Digital Science and Education, que se dedica a abordar desde una perspectiva, en muchos casos crítica, estas relaciones entre tecnologías digitales y educación, escolaridad. Así que nos pareció un muy buen lugar para poder difundir los hallazgos, y queremos seguir dando a conocer este estudio y también enriquecernos de la retroalimentación y las conversaciones con colegas para poder seguir profundizando en esta línea. Una línea que, bueno, ahora voy a contarles un poquito más de qué se trata, pero que tiene en su base, encuentra en su base una pregunta. Esta pregunta que formula Steven Jackson en el 2014, ¿sí? En un trabajo que ahora es considerado, es un tanto fundacional en el campo de los estudios de los trabajos de reparación. Les leo la pregunta: ¿qué sucede cuando, en lugar de considerar la novedad, el crecimiento y el progreso, tomamos la erosión, la descomposición y la decadencia como puntos de partida para reflexionar sobre la naturaleza, el uso y los efectos de las tecnologías de la información y los nuevos medios? Bueno, esta pregunta a nosotros, de algún modo, el título de la presentación condensa esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta a nosotros nos pareció, o sea, para empezar, no es una pregunta que haya sido formulada para la investigación educativa. Esto no se ha planteado esta pregunta para estudiar qué sucede con las tecnologías en las escuelas, ¿no? Es una pregunta que traemos nosotros al campo de la investigación educativa. Y esta pregunta lo que hace, o lo que nos interesó hacer con ella, es de algún modo generar una intervención en el campo de la tecnología educativa, de la investigación, pero también de la tecnología educativa como campo, ¿sí? Que ofrece ciertos silencios, tal como lo entendemos nosotros, ciertos silencios y algunas paradojas, ¿no? Cuando nosotros escuchamos hablar de la tecnología educativa, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿sí? O cuando escuchamos algún referente del campo, o cuando leemos una política educativa, o cuando nos acercamos a un espacio de formación docente, lo que nosotros vemos es que la tecnología educativa se asocia directamente a las posibilidades que ofrecen las tecnologías para mejorar, ¿no? Para mejorar la enseñanza, los aprendizajes. Hay una relación bastante lineal trazada entre las tecnologías digitales y las posibilidades, ¿sí?, de llevar adelante aprendizajes trabajo colaborativo, aprendizajes más autónomos, personalizados, ¿no? Y esta pregunta lo que hace, como intervención crítica, es tratar de correr el foco, ¿sí?, de los problemas que están planteados en la agenda de la tecnología educativa. Al poner en primer plano, ¿sí?, todo lo que es la erosión, la descomposición, la decadencia, aquello que, ¿sí?, está a punto de romperse. Nosotros vemos que en las escuelas permanentemente las tecnologías están fallando, ¿sí?, fallan permanentemente. Bueno,
al poner en foco ese reconocimiento y también el trabajo de mantenimiento, de reparación, ¿sí? Lo que estamos haciendo es decir, bueno, si hay una perspectiva dominante en ese campo que está planteando la discusión en términos de, por ejemplo, el solucionismo tecnológico, soluciones a través de tecnologías, ¿sí?, que son simples para problemas muy complejos, soluciones simples para problemas complejos, nos dicen quienes hablan de solucionismo tecnológico. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es barajar, dar de nuevo y empezar a pensar, ¿sí?, qué pasa con las fallas, ¿sí? Pero no para decir simplemente, bueno, las tecnologías fallan, sino para entender esas fallas, ¿sí?, esos problemas que ofrecen en las escuelas las tecnologías, ¿sí?, como una oportunidad para pensar de nuevo y mejor, ¿sí?, los cambios y la innovación. No es que esta pregunta nos va a ubicar a un costado de las reflexiones sobre qué hacer en la escuela, cómo cambiar, cómo mejorar, sino que lo que tratamos de hacer es encontrar otro punto de partida, ¿sí?, que tome en consideración, ¿sí?, los problemas, la fricción, esta es una palabra importante en nuestro estudio, las fricciones que encontramos, ¿sí?, en el cotidiano escolar, ¿sí?, como modo de pensar la innovación. Una de las cosas que va a plantear a partir de esta pregunta Jackson, desde su enfoque, que es el pensamiento de un mundo roto, tratar de ver el mundo a partir de, ¿sí?, analizar aquello que se está rompiendo y aquello que está siendo recompuesto, ¿no? Se rompe una computadora, se bloquea, la reparamos. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de otros que vamos a ver. Bueno, pensar en la capacidad creativa, ¿no?, la capacidad creativa que hay en la reparación, ¿no?, en las fallas y en la reparación. Bueno, ahí hay algo de la innovación, ¿no?, que vamos a ver. Bueno, entonces, este estudio busca hacer una intervención crítica dentro del campo de la tecnología educativa, ¿sí? Plantea, bueno, trata de traer a la luz algunas cuestiones que están silenciadas en ese discurso solucionista en torno a las posibilidades de las tecnologías en las escuelas, y al mismo tiempo, esta pregunta nos permite enfrentar ciertas paradojas del campo de la tecnología educativa, porque hay ciertos consensos. Nosotros normalmente cuando escuchamos hablar de las tecnologías digitales, ¿no?, siempre escuchamos que nos dicen, bueno, las tecnologías no son neutrales. Hay cierto consenso respecto de que quienes producen, quienes diseñan las tecnologías, están pensando, ¿no?, están atravesados por intereses, hay modelos de negocios que organizan ese diseño, que lo configuran, que están marcando el camino por el cual tiene que ir el algoritmo, y eso está bastante aceptado. Pero al mismo tiempo hay una cierta simplificación de eso cuando investigamos en la escuela qué pasa con las tecnologías, porque las tecnologías parecería que siempre son oportunidades para hacer algo que nosotros queremos hacer antemano, ¿no? Son una oportunidad para mejorar la enseñanza, permitiendo que los alumnos se comuniquen y colaboren. Bueno, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a considerar la agencia de las tecnologías? ¿Qué pasa si las tecnologías no fueron diseñadas para hacer eso que nosotros queremos hacer? Bueno, ahí empiezan a surgir un montón de fricciones, de incompatibilidades, ¿sí?, de problemas que quedan por fuera de la discusión y del análisis, ¿sí?, cuando solo nos concentramos en qué podemos hacer para mejorar, ¿sí?, sin considerar todas esas tensiones, fricciones, ¿no? Entonces, nosotros, como parte de nuestra investigación, formulamos esta pregunta, que se deriva de algún modo, o de modo bastante directo del anterior: ¿qué fallas, ¿sí?, y averías, y qué prácticas de reparación, ¿no? De nuevo, fallas, averías y prácticas de reparación de tecnologías digitales pueden observarse a nivel local en las escuelas, ¿sí? Y qué fallas y averías y qué prácticas de reparación son omitidas por el discurso dominante de la tecnología educativa y los procesos globales de digitalización de la educación, ¿no? Esa es una pregunta que nosotros nos hicimos, que está en la base de nuestra investigación, que es la que tracciona nuestro estudio, ¿sí? Nosotros desarrollamos una investigación etnográfica con un trabajo de participación, de observación participante en 2 escuelas, una en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, como contaba Pato,
y otra en Alemania, en Hannover. Seleccionamos, ¿sí?, una tecnología educativa para cada caso. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires fue la plataforma Mi Escuela, ¿sí? En el caso de Hannover fue un iPad. Y fuimos buscando el recorrido que hacían esas tecnologías en las escuelas para ver cómo los diferentes actores escolares, ¿sí?, llevaban adelante prácticas con esas tecnologías, ¿no? Y cómo se desarrollaban esas relaciones, qué fricciones surgían como parte de ese encuentro, qué fallas se producían, ¿sí?, qué desestabilizaciones se producían a partir de esas fallas en los sistemas que son las escuelas, y qué actores agarraban y se dedicaban a mantener el sistema, a reparar esas fallas. Y lo que empezamos a ver, ¿sí?, poco a poco en nuestro trabajo, es que las prácticas de mantenimiento, así como las fallas y las averías, las prácticas de mantenimiento estaban siendo fuertemente invisibilizadas en las políticas educativas, en las propuestas de formación docente y también en cierta medida, o en gran medida, en la investigación. Y como resultado de esta investigación, encontramos un cuerpo de averías, ¿sí?, y un cuerpo de prácticas de reparación que queremos, sobre las cuales voy a hablar un poquito más adelante, pero antes me gustaría contarles un poco cuál es el marco conceptual y el marco metodológico a partir del cual nosotros construimos esta pregunta, ¿no? Bueno, hay básicamente dos grandes aportes de los cuales nos nutrimos para poder construir esta pregunta. El primero es un trabajo de Anna Tsing, Fricción, una etnografía de conexión global. Este trabajo de Anna Tsing lo que nos permitió hacer es poner en foco la fricción como noción para estudiar la relación entre tecnologías digitales y escuela, ¿sí?, en nuestro estudio. ¿Qué plantea Anna Tsing? Anna Tsing básicamente dice que hay una serie de universales, ¿sí?, el capitalismo, la ciencia, la política, forman parte de procesos que tienen aspiraciones universales, ¿sí?, que buscan ser globales, pero que como fenómeno, para poder ser entendidos, nosotros necesitamos entender la relación entre lo global, ¿sí?, y lo particular, ¿sí? Y ella hace un giro acá, que para nosotros fue muy interesante, y es decir, bueno, lo global nunca funciona per se en sí mismo, no es que en los contextos locales vamos a encontrar que se plasman esas ideas globales sobre cómo debería ser el mundo, ¿sí?, sobre cómo debería ser la digitalización de la educación, ¿sí?, sobre cómo deberían incorporarse las tecnologías digitales a las escuelas. No, lo que encontramos es que lo local, ¿sí?, las escuelas producen lo global, ¿sí?, a partir de sus propias trayectorias y sus modos de apropiarse de esas coordenadas globales, de esas promesas que trae la tecnología. Y cuando nosotros estudiamos ese encuentro entre lo global, ¿sí?, entre esa aspiración universal y lo local, ¿sí?, lo que vemos son fricciones. Vemos que la fricción es una parte constitutiva del modo en que estos grandes procesos, como es la digitalización de la educación, toman forma en cada contexto. Entonces, por un lado, nos interesó mucho el aporte de Anna Tsing y al mismo tiempo tomamos un marco conceptual de un campo que en realidad no tiene muchos cruces con la educación. Yo les hablaba recién de esta propuesta de Steven Jackson, que se llama Broken World Thinking, pensamiento de un mundo roto. Este trabajo, este ensayo que es fundacional del campo de los estudios de reparación y que fue publicado en un libro que se titula Media Technologies y fue editado por, entre otros, un argentino, Pablo Boscocchi. Bueno, lo que plantea allí Steven Jackson es que normalmente, ¿sí?, él fue el que formuló esta pregunta que traía a colación al principio. Normalmente cuando se investiga, cuando se piensa, cuando se conceptualiza las tecnologías digitales en relación con
con la sociedad, ¿sí? Se lo hace en términos del progreso, de la mejora. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en aquello que se rompe? Y lo que dice Steven Jackson, que es súper interesante, es que hay dos fuerzas que permanentemente están jugando en relación con esa relación entre tecnologías y sociedad, ¿no? Y es, por un lado, una fuerza, ¿sí? Una fuerza que se llama centrífuga, ¿sí? De la descomposición. Las cosas permanentemente se están rompiendo, son frágiles, ¿sí? Muchas veces incluso pensemos en la noción de obsolescencia programada. Están inscritas dentro de los modelos de desarrollo del capitalismo, ¿no? Esto de que las cosas se rompen y se tienen que romper para poder comprar cosas nuevas, por ejemplo. Por un lado, él encuentra, ¿sí? Que está funcionando permanentemente esa fuerza de descomposición y al mismo tiempo, ¿sí? Funciona otra fuerza que es la de recomposición, ¿sí? Hay un montón de actores en distintos ámbitos de producción del conocimiento, de la cultura, que están permanentemente, ¿sí? Devolviéndole estabilidad al sistema cada vez que se rompe algo. Y yo quiero hacer una aclaración acá. No es que estamos hablando simplemente de cosas que se rompen y alguien las arregla y ya, ¿no? No es simplemente un fenómeno circunscripto a los objetos, sino que tiene que ver con los sistemas y el orden y el desorden de los sistemas. Cuando algo se rompe, ¿sí? Se desordena un sistema y, ¿sí? Hay un mantenedor, como lo llaman en los estudios de reparación, que se encarga, ¿sí? De conservar la estabilidad del sistema reparando todo aquello que se rompe. Y normalmente lo que ve, y sobre esto llama la atención Jackson, es que normalmente ese trabajo de hormiguita, muy invisibilizado, con poco hype, poco marketinero normalmente, y muy despegado de la innovación en los términos en que suele entenderse la innovación, es un trabajo muy importante y está permanentemente, ¿sí? Funcionando en las instituciones, ¿no? Entonces, él lo que hace es decir, bueno, el ejercicio que tenemos que hacer nosotros de este pensamiento del mundo roto es empezar a pensar, ¿sí? Cómo funcionan estas fuerzas en los sistemas. Pensar cómo funcionan estas fuerzas de decomposición y recomposición en los sistemas nos va a permitir ver con nuevos ojos los fenómenos que se dan en las instituciones, en nuestro caso en la escuela, y empezar a ver, ¿sí? Todo aquello que sucede con las tecnologías digitales que no es contemplado por aquellos que nos quieren vender las tecnologías. Y nos va a permitir ver cómo nosotros podemos apropiarnos de las tecnologías, ¿sí? Y también pensar, esto lo agrego yo, políticas educativas que tomen, ¿sí? En cuenta, que no omitan los problemas reales que encontramos efectivamente cuando nos acercamos y hablamos con docentes, con los diferentes actores escolares. Perdón. Entonces, continúo. Hasta ahora, bien. Perfecto. Bueno. Continúo la presentación. Les quería mostrar algunos resultados de la investigación, compartírselos, después vamos a abrir un espacio para preguntas y para discutir un poco sobre esto, pero les quería presentar algunos resultados de la investigación, empezando por narrar dos escenas que para nosotros fueron disparadores de la investigación, ¿no? Y que incorporamos al trabajo. Una escena en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires y otra escena de Hannover, Baja Sajonia, Alemania. Con Félix lo que vamos a hacer es presentar las escuelas, conservando el anonimato, ¿no? Y presentar brevemente las escuelas y después narrar estas escenas que un poquito le dan cuerpo y forma a esto de lo que estoy hablando, y después vamos a pasar al resto de los resultados. Félix, te cedo la palabra si querés empezar. Sí, gracias Alejo y muchas gracias Pato también. Buenas tardes a todos. Unfortunately, my Spanish is very limited, so I cannot do this presentation in Spanish. I will speak in English, but my colleagues will translate for me. Ok, acá nada más quiero decir esto. Gracias, Félix. Nos saludó a todos en español, como habrán escuchado, pero dice que lamentablemente no puede hacer la presentación en español, así que vamos a ir traduciendo Alejo o yo. Ahora, si querés, seguimos, Alejo. So I want to introduce you to one of the schools we did our study in, the Vogelsang School.
And I want to introduce you to the school, and maybe you can identify some similarities to your own pedagogical practice too, even though this school is, of course, positioned in a very different world region than yours. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es presentar la escuela donde desarrollé investigación y con suerte van a poder observar quizás algunas coincidencias con los contextos en los que ustedes trabajan, a pesar de las diferencias en cuanto a la ubicación. So the Vogelsang School is a secondary school in an urban area in the city of Hanover, which is located in northern Germany. La escuela Vogelsang es una escuela secundaria ubicada en el norte de Alemania. Pato, vos puedes agregar si querés. No, en Hannover. En Hannover, sí. Yes. And in Germany, we have this three-tier educational system, and this school is considered part of the so-called Hauptschulen. So these are schools attended by students who are aiming for vocational training in hands-on professions. La escuela que seleccioné es una escuela que tiene una orientación, digamos, vocacional, es una escuela que podría llamarse una escuela de oficio. En un sistema como el alemán que está organizado en tres tercios, en tres áreas muy claras de dónde pueden estudiar chicas y chicos. Thanks. Yeah, and the Vogelsang School operates in a relatively precarious setting. So there are different aspects who reflect this setting. For example, the school building itself is a very old building. It's in need of renovation, but it's not really happening. Also, there's a lack of digital infrastructure, so the school is not connected to the internet. There's no Wi-Fi at the school. There are no much digital devices. There's no digital administration. And also, there's a notorious staff shortage. So a lot of teachers are missing, pedagogical personnel is missing. So this all relates to this precarious setting of the school. El escenario, el contexto de la escuela es un escenario atravesado por carencias, quizás la palabra es precariedad, ¿no? Es un escenario muy, muy precario porque, bueno, es algo que se puede ver ya sea en el edificio, o sea, las condiciones edilicias de la institución, como en la provisión de Internet. La escuela no está conectada a la red de Internet, no tiene un equipo de administración de Internet, le faltan muchos dispositivos tecnológicos que deberían tener. Es un escenario básicamente de carencias. Y también falta personal. Yeah, and I mean, lastly, also, a majority of the students who are attending this school are from low-income families, and around 90% of all students at this school come from migrant families as well. So German is not their first language. Most of them still learn German as a second language or third language. La mayor parte de los estudiantes, el 90%, tienen al alemán como segunda lengua, o sea que vienen de experiencias migrantes y de situaciones familiares, digamos, también atravesadas por historias de muchas cosas, en muchos casos son migrantes que llegan a Alemania por la guerra, escapando de la guerra, esto lo agrego yo en el artículo. Bueno, así que se da esa situación particular respecto de los alumnos. Yeah, so I want to continue and narrate a short scene that we observed in this school for you that actually kicked off some of our dialogue that Alejo and I had, and which eventually led to this conceptualization, this broken world thinking. Les voy a contar una escena que actuó como disparador del trabajo que hicimos con Alejo y que en realidad está en la base de este marco que fuimos a buscar en base a los problemas que empezamos a encontrar y las omisiones que encontramos en el trabajo de campo. Sí. So we observed in this school, we observed a teacher who was teaching a physics course, and this was quite surprising for us because normally this teacher only teaches in humanities, so she is not actually qualified to teach physics. That was the first surprise.
La primera sorpresa con la que nos encontramos en el trabajo de campo de esta escuela es que vimos una clase de una docente que estaba dando una clase de física, cuando en realidad esta docente se dedicaba a las humanidades, ¿no? Y debido a la falta de docentes en la escuela, estaba supliendo, ¿sí?, los contenidos de una materia que no era la suya. And secondly, she was using YouTube videos to teach the physics. Like she was showing other teachers who were recording themselves on YouTube doing the physics experiments, and she was using these YouTube videos to explain the phenomenon. And it was also surprising because, as we said, there's no digital infrastructure in school, so no Wi-Fi, but still she was using YouTube. Y la segunda sorpresa para nosotros fue ver que la docente está usando videos de YouTube cuando no hay internet en la escuela para que pueda hacer el streaming, usar la plataforma de streaming online. Eso nos sorprendió mucho porque empezó a mostrar videos de docentes que, a diferencia de ella, que no está especializada en el área, eran docentes de física y podían explicar muy bien los contenidos que ella estaba abordando en la clase. So we explored a bit further and we interviewed this teacher, and she explained to us that she was teaching this physics course because, of course, there was this lack of staff, this lack of actual physics teachers. There's a general lack of teachers in Germany, but especially in schools like this. So physics teachers were retired or they had health problems, they were at home, and no new teachers were entering the school. So she basically had to provide these physics lessons. Ella estaba en una situación de tener que dar estas clases de física porque hay en Alemania, en términos generales, pero también en particular en este tipo de escuela, faltan docentes de física que puedan ocupar estos espacios. And we also found out that to provide these YouTube videos, she was purchasing a YouTube Premium account. So she was subscribing to the premium service of YouTube, which allowed her to download the videos at home and then show them offline at school. So that was her strategy, to show these videos. But of course, this required her to invest like personal resources, personal financial resources, but also extra time to provide this kind of teaching methods. Bueno, esto que cuenta Félix me resuena mucho en el contexto local. Lo que nos comenta es que la estrategia que está utilizando la docente para poder proyectar esos videos es, digamos, pagar una cuenta premium de YouTube que le permitía proyectar los videos offline cuando la versión gratuita de YouTube no lo permite. So this example, this observation led us to thinking about breakdowns and repair, because we started to frame these the lack of the school staff, but also the missing Wi-Fi connection and all these different circumstances as breakdowns of the socio-technical infrastructure of the school. So not the breakdown of a certain device, not a computer breaking down or not a smartphone or anything, but more like components of the infrastructure breaking down, and therefore the need of like new practices to kind of fix the infrastructure. Estos problemas, estas fallas, estas averías, ¿sí?, en la escuela nos permitieron empezar a tratar de entender, digamos, cómo esto formaba parte constituidamente del funcionamiento de la escuela, y también nos permitieron empezar a ver las estrategias que utilizaban los docentes para reparar y enfrentar estas situaciones, ¿no? Yes, and secondly, also her practices we started to frame as repair practices, not in the sense of like she's taking a screwdriver and repairing the phone or anything, but she is like developing practices and putting together components of the socio-technical infrastructure. She's putting like herself, her resources, her personal care work into this infrastructure to make things work, to make this lesson work. Like her teaching practices actually are repair practices, as we later would frame it. Y lo que empezamos a ver es que este trabajo de reparar estos
malos funcionamientos, estas averías del sistema, no tienen necesariamente que ver con agarrar un destornillador y, digamos, apretar un tornillo en un objeto y repararlo en esos términos, sino en reparar un sistema, devolverle el orden a un sistema a partir del desorden que causan las fallas que permanentemente emergen como parte del trabajo de las escuelas y del trabajo en los sistemas sociotécnicos, que son las escuelas, que están llenos de tecnologías, ¿no? Ya sean digitales o no digitales. Yeah, and these practices we started to observe more and more, not only in the Vogelsang school, but also in the Argentinian school, and also in the other schools of our research project. So we started to see this phenomenon, and I think Alejo has another observation to provide here. Acá Félix me está pasando la palabra. Antes lo que planteó es que este fenómeno lo empezamos a ver recurrentemente en distintas escuelas del proyecto, pero en particular en estas dos. Y fue en ese momento cuando él me contó esto y empezamos a charlar, intercambiar, y yo veía algo que estaba sucediendo en una de las escuelas en particular en la que estaba trabajando yo. Una escuela una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros el trabajo de investigación, el trabajo de campo lo llevamos adelante en 4 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, 3 públicas y una privada. Esta es una de las escuelas públicas ubicada en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, una matrícula de 800 alumnos divididos en 2 turnos, mañana y tarde. Una escuela muy tradicional, con una historia de más de 100 años en la ciudad, que también actualmente se caracteriza por darle la bienvenida a proyectos de inclusión digital y trabajo con tecnologías digitales en los distintos espacios curriculares, ¿no? En el caso de la Escuela de la Avenida, como la llamamos en el trabajo, en el artículo, lo que a mí me sorprendió, lo que para mí disparó, ¿sí?, esta necesidad de empezar a pensar en las cosas que se rompían y en los actores que mantenían funcionando estas escuelas a pesar de esas fallas, fue una situación que se dio durante una de las entrevistas, una de las primeras veces que me junté con una de las facilitadoras tecnopedagógicas de la escuela. Empecé a hacerle unas preguntas que estaban pautadas en el guión de la entrevista semiestructurada, y en un momento le pregunté sobre su rol como facilitadora, y me empezó a contar sobre las líneas que están llevando adelante desde el Ministerio, desde el INTEC en particular, para operativizar, para llevar a las escuelas el currículum de educación digital, ¿no? Líneas de alfabetización alfabetización digital, robótica, programación. Y me empezó a contar de su rol como facilitador en la escuela, cómo trabajaba articulando proyectos con docentes de diferentes espacios. Pero ¿qué sucedió? En un momento empezaron a aparecer, a tocar la puerta del espacio donde estábamos, el espacio de educación digital, donde estábamos manteniendo la entrevista, y empezaron a tocar la puerta y a aparecer diferentes personas, docentes, sobre todo docentes, pidiéndole ayuda, ¿no? Pidiéndole ayuda para desbloquear una computadora, para resolver un problema que tenían con un software, con un programa, para saber algo, una funcionalidad de la plataforma de escuela. Permanentemente empezamos a ver interrupciones. Y yo en ese momento, mientras hacía la entrevista, pensaba, o sea, empezó a generar un contraste, estas líneas, ¿sí?, de educación digital, que ella me decía que, digamos, tenía como parte de su trabajo llevar a las escuelas. Y por otro lado, este rol de, digamos, lo que ella llamó después, cuando yo le pregunté sobre esto, la chica de las computadoras, ¿no? Es como permanentemente me dijo, yo estoy apagando incendios, ¿no?, resolviendo problemas que emergen como parte del cotidiano escolar vinculados a las tecnologías digitales. Y cuando seguimos hablando de esta cuestión, me contó que en realidad eso, digamos, eso tiene más que ver con un rol que les asignan, ¿sí?, desde las escuelas a los facilitadores, y eso tensiona un poco, ¿no?, este rol que tiene la docente como parte, la facilitadora como parte de su trabajo de llevar a las escuelas el currículum de educación digital. Bueno, está tensionado también respecto al rol que en las escuelas les asignan a estos facilitadores, ¿sí?, que muchas veces tienen que ver con resolver estos problemas técnicos que van emergiendo, ¿sí?, como parte de
la incorporación de tecnologías digitales en la escuela. Entonces había un desdoblamiento, una tensión entre diferentes roles que nos hablaba, ¿no? de este trabajo que está invisibilizado porque si yo no lo veía ahí mientras llevamos adelante la entrevista, iba a ser muy difícil recuperarlo como parte del discurso del trabajo de esa facilitadora. Entonces, esas fueron algunas escenas que a nosotros nos hicieron pensar en algo que está muy ahí, muy presente en la práctica docente y en las voces de los docentes, y muy por fuera del radar de la investigación educativa y también por fuera del radar del discurso más solucionista que entiende las tecnologías como soluciones para problemas, ¿sí? Y muchas veces simplifican esos problemas para poder presentarse como soluciones. Entonces, volviendo a la presentación, vuelvo a presentar. No sé cómo vamos de tiempo, Pato. No, mientras meto un toque, una opinión. En realidad, mientras yo leía el trabajo de Félix y de Alejo, más allá de que lo conozco de cerca, porque con Alejo hicimos investigación en escuelas, pensaba todas las escenas desde, en mi caso, desde antes de Conectar Igualdad en adelante, de docentes que van con un bolso, o sea, siempre hay muchos docentes que van con televisores en las escuelas argentinas, no solo un bolso, que te cuentan cosas que decís, pero que las alcanza alguien a la escuela en un auto porque llevan la tele el día que quieren pasar algo si no hay tele, que llevan todo tipo de cables para conectar HDMI, o sea, que es como que tienen seteado que van a tener que meter mano para que la cosa funcione. Y no quiero hacer con esto una apología del lo atamos con alambre porque no es eso para nada. Pasa por otro lado, es como una serie de estrategias para poder trabajar con los recursos que tienen, aun cuando esos recursos hay que arreglarlos, se rompen o no funcionan como se anuncia que van a funcionar. Ahí, Alejo, bueno, te dejo la palabra. No, es que es precisamente eso, las historias de docentes que se compran de su propio bolsillo proyectores o que tienen que trabajar con las plataformas para cargar calificaciones desde su casa y están usando su propia red. Bueno, permanentemente hay actores escolares que están tratando de resolver problemas que tienen que ver con políticas tecnoeducativas, que tienen que ver con infraestructuras, con inclusión digital, con incorporación de tecnologías digitales, que en realidad vienen a traer soluciones o a traer mejoras, pero que presentan incompatibilidades con las infraestructuras digitales de las escuelas y que ponen a estos actores en la situación de tener que emparchar, ¿sí? Arreglar. Y un poquito de eso es lo que tratamos de plasmar en los resultados de la investigación. Organizamos los resultados en dos grandes grupos, un cuerpo de averías, de fallas, y un cuerpo de prácticas de reparación. Entre las fallas encontramos fallas de funcionalidad técnica. Las fallas de funcionalidad técnica básicamente son fallas de las tecnologías digitales que son inherentes a las tecnologías digitales. O sea, son fallas que presentan las tecnologías y que les impiden llevar adelante las funciones, ¿sí?, para las que fueron diseñadas, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece un bug en una plataforma, algunos docentes, por ejemplo, nos contaban que cargaban calificaciones al finalizar el bimestre a la plataforma Mi Escuela y las calificaciones de un día para el otro desaparecían de la plataforma. Esa es una falla de funcionalidad técnica de la plataforma. Pero también hay otro tipo de avería, falla, que tiene que ver con el emparejamiento, ¿no? Repair, emparejar, es poner a funcionar, ¿sí?, dos actores, humanos, no humanos, puede ser una computadora, un ser humano, por ejemplo, ¿no? Hay una falla en el emparejamiento. ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, ¿no? Si yo, o sea, vamos a un ejemplo muy concreto de uso, que apareció bastante en la investigación, de uso de la plataforma Mi Escuela. Si yo, ¿sí?, como diseñador, no contemplo que el lugar en el que se va a usar la plataforma, ¿sí?, puede llegar a tener algún tipo de problema de conexión, quizás me olvido de
tener una opción, una funcionalidad de autoguardado. Si yo sé que hay problemas de conexión en ese, estaría bien quizás incorporar un autoguardado para que si hay algún problema con la conexión, igual las notas, las calificaciones estén cargadas. Bueno, pero ¿qué pasa? Evidentemente no se ha proyectado como parte de ese emparejamiento entre la plataforma y sus usuarios, no se ha contemplado eso, ¿no? Entonces, quienes usan esa plataforma, bueno, se encuentran en situaciones en las que falla, es inestable la conexión y pierden las calificaciones que han guardado o intentado guardar o que han cargado, y entonces eso genera una intensificación de su trabajo. Tienen que volver o a registrar o a cargar esas notas. Entonces, digamos, ahí hay un montón de problemas que tienen que ver con las condiciones del trabajo docente. Eso es algo de lo que vamos a hablar en un ratito. Entonces, lo que vemos es que ante este tipo de averías, fallas, los y las docentes ¿sí? llevan adelante un montón de prácticas de reparación, que son prácticas de reparación, ¿sí? Es tratar de resolver un problema vinculado con estas fallas, pero están muy vinculadas, muy entramadas con otras prácticas que tienen que ver con la enseñanza, otras prácticas contempladas dentro del trabajo docente, llevar adelante evaluaciones. Por ejemplo, los y las docentes nos contaban que era muy común que a la hora de los momentos en los que terminaba el bimestre o el cuatrimestre y había que cargar las notas, se sobrecargaran las plataformas y colapsaran, ¿no? Entonces ellos anticipaban, ¿sí? Como una práctica de reparación, anticipaban esos momentos y llevaban adelante estrategias, como por ejemplo conectarse en horarios en los que estaba mucho menos concurrida la plataforma y cargar las calificaciones en ese momento. O incluso, pensando en esta cuestión más del orden de lo pedagógico, corrían las fechas de las evaluaciones para tener disponibles las calificaciones, ¿sí? Ni bien pudieran subir a la plataforma esas calificaciones, ni bien se activara esa posibilidad, de modo tal que, digamos, no tener que esperar el último momento y que eso fuera un problema porque se les iba a caer, digamos, la carga, porque se iba a caer la plataforma. Entonces, cuando lo que vimos es que había una serie de problemas, de fallas que se volvían reiterativas, y como se volvían reiterativas, los actores escolares, docentes sobre todo, elaboraban estrategias y protocolos, incluso podríamos pensar, que anticipan esos problemas y tratan de, digamos, encontrar resolución para ellos. Felix, I don't know if you would like to present an example from... Le estoy pidiendo a Félix que presente un ejemplo de alguna de estas otras prácticas de reparación, por ejemplo, la collaboration maybe. Yes, thank you. So, yeah, with the collaboration or repairing as collaboration, it's an example also from the Vogelsang School, where after the iPads entered the school, so there were this bunch of new technologies, and as I said before, no real like staff or expertise to set this technology up and to make it work. Una de las prácticas de colaboración surge en el marco del problema que se les presentó a las escuelas cuando llegaron, en el marco de una de las políticas educativas que se llevaron adelante en Hannover, se distribuyeron iPads en las escuelas. Cuando llegan los iPads a esta escuela en particular, se plantea el problema de que no había nadie que pudiera configurar el setting, que pudiera configurar estos iPads. So what the school did is they started to look for help in like other institutions or other organizations in the city of Hanover. So perdón, Félix, lo que esta escuela hizo, sigo yo, Alejo, así respirás. No. Lo que esta escuela hizo fue empezar a buscar ayuda en otras organizaciones o instituciones de la ciudad para que los ayuden a setear los iPads. Thank you, Pato. Yeah, and they found this so-called volunteer center, which is more of an NGO, but it's funded by public money also. And yeah, in this volunteer center, they just asked for help, and they found like 2 former IT professionals who were retired.
pidieron ayuda, perdón, en un centro de voluntarios que es como una especie de ONG, que tienen financiamiento público, y ahí dieron con 2 jubilados del mundo de tecnologías de la información, IT. Así que trabajaron con ellos. So they started helping setting up these iPads, and they succeeded with a few of them, so the technology could actually be used. And this is an example for us of this repairing as collaboration. So different actors. Sorry, yes. No, este es un ejemplo para nosotros de las actividades de reparación como una forma de colaboración, porque finalmente estas 2 personas lograron hacer andar algunos de los iPads, entonces pudieron usarse gracias a esto. Yeah, so components of the socio-technical infrastructure who were not like paired up before are getting paired up now to like make things work, to make these teaching practices work. Mm-hmm. So there's like what Alejo said before, this repairing, this putting new actors together. Se trata de unir actores distintos y unir gente que hace que las cosas funcionen, pero no dejan de ser acciones de reparación. O sea, piensen que esto lo agrego yo, no lo dijo Félix. Y después me gustaría que ustedes también comenten, así como se van ayudando en el chat, de cómo activar los subtítulos, de cómo muchas veces en las escuelas uno recibe determinadas líneas de intervención de política educativa que incluyen hardware, en este caso, y también software, pero muchas veces la formación para el uso de ese hardware llega 2 meses más tarde o 2 meses antes. Yo me acuerdo de la implementación del programa Horizontes, que era para el mundo rural. Recibieron los DVDs, pero la formación y los cuadernillos fueron 1 año y medio más tarde. Entonces, como en esos desacoples de tiempo, vos en la escuela tenés ahí un montón de materiales que querés usar, y para empezar a usarlos y no tenerlos bajo llave, que es otra práctica, o era una práctica bastante habitual, bueno, metías cabeza y te juntabas con otro para ver qué hacías con eso que habías recibido. No sé, Alejo, si querés avanzar con la presentación o habilitamos preguntas. Avanzo un poquitito más. Dale, perfecto. Sí, bueno, básicamente tenemos una serie de prácticas, una serie de averías que se presentaron y una serie de prácticas de reparación que dan cuenta de también un cuerpo de saberes muy, muy importante y no documentado de actores escolares que para decirlo de manera muy criolla, le han buscado la vuelta para poder resolver esos problemas y mantener ese sistema, ¿no? Un ejemplo que a mí me pareció muy ilustrativo de esto es el de lo que sucede con la comunicación de las calificaciones y las evaluaciones a través de la plataforma Mi Escuela. Las quejas y los problemas que encontraron los docentes o que vienen encontrando los docentes respecto del uso de la plataforma son muchos y bastante variados, pero una de las cuestiones que comentaban es que había un desfasaje, un desacople entre la búsqueda de utilizar la plataforma para comunicar a las familias, ¿sí?, las calificaciones y las evaluaciones de los alumnos y el uso, ¿sí?, que las familias hacían de la plataforma. Ahí había algo que estaba absolutamente desacoplado y entonces las escuelas encontraron como ante esta falla, esta avería, porque nosotros entendemos avería, falla en esos términos, en los que, digamos, básicamente estamos planteando que hay desacoples entre actores humanos o no humanos. Y en ese desacople, lo que encontraron como alternativa, ante ese desacople, lo que encontraron como alternativa a las escuelas es empezar a distribuir boletines impresos, ¿no? Entonces, lo que ahí nosotros vemos es cómo se complementan distintas tecnologías, ¿sí?, para poder llevar adelante, digamos, esta práctica de comunicar la evaluación y las calificaciones a los padres. ¿Cómo terminó funcionando esa complementación? Básicamente, los docentes nos
contaban que cargaban a la plataforma Mi Escuela las evaluaciones por escrito. Las evaluaciones no tenían en la plataforma un límite de extensión y después imprimían y hacían circular de modo impreso a través de los boletines esas evaluaciones. Pero ¿qué pasaba? ¿No? Había un problema ahí que resultaba de esa incompatibilidad entre dos tecnologías distintas, y era el hecho de que, si bien en la plataforma digital no había un límite de extensión para la evaluación, en el papel sí. Entonces, digamos, de esa complementación de tecnologías traía un nuevo problema. O sea, digamos, estos parches también traen, digamos, nuevos problemas. No es que se resuelven los problemas y ya, sino que muchas veces estas estrategias de complementación, de refuncionalizar, de retocar una tecnología o de aprender a usarla de un modo distinto, de colaborar con otro para poder utilizarla y que funcione, o de anticipar un problema, bueno, en sí mismas no son prácticas que resuelvan los problemas de fondo, pero sí, y esto es lo interesante, sí nos hablan de problemas que encontramos efectivamente en las escuelas y que no están siendo contemplados por la política educativa y que no están siendo investigados, ¿no? Al menos nosotros detectamos esa vacancia. Y un poquito a modo de conclusión, antes que se nos haga muy largo esto, nosotros pensamos este estudio sobre todo para visibilizar un problema que tiene que ver con las condiciones del trabajo docente. Estas prácticas toman tiempo, ¿sí? No están normalmente contempladas entre las funciones de los docentes remuneradas, toman mucho tiempo, involucran la producción de saberes que no están siendo documentados, y al mismo tiempo nos parece que estos problemas que surgen, estas fallas, ¿sí? Y estas prácticas de reparación son un insumo fundamental para pensar de cara a futuro, ¿sí? Políticas educativas de dotación de infraestructura, pero también de educación digital, que permitan partir de un diagnóstico de problemas reales que encontramos en las escuelas y que no están en el radar de la tecnología educativa. Un poco a modo de cierre esa idea, que tiene que ver con la relevancia del trabajo, con la búsqueda que hay detrás de este trabajo, de volver visible a partir de un nuevo lenguaje, ¿no? Porque estamos hablando con palabras nuevas sobre las tecnologías. Normalmente uno habla de tecnologías, se habla de innovación, cambio, mejor. Y nosotros estamos hablando en otros términos, ¿sí? Tratar de usar un nuevo lenguaje que nos permita encuadrar e iluminar otros problemas que están por fuera de la agenda, ¿no? Así que bueno, un poco por ese lado va el aporte del trabajo. Muchas gracias, Alejo y Félix. Abrimos este espacio un rato para preguntas. Acá Rocío dice, exacto, no tenemos en escuelas primarias la tecnología en funcionamiento correcto por diversos motivos, docentes necesitan capacitación constante y también es injusto exigencias cuando desde la política educacional se nos ha quitado conectividad, por ejemplo, entre varias cuestiones que no son visibles en la educación. Claro, o sea, el contexto por lo general es esto que señalas vos, Rocío, y también en la práctica docentes que, como dijo Alejo, buscan la vuelta y hacen funcionar hacen que las cosas funcionen. Me pregunto y les pregunto a Alejo y a Félix si imaginan una escena donde no haya... Me imagino también, o sea, nosotros trabajamos en este grupo de investigación que les comentábamos al principio, Red, hay escuelas en situaciones de mucha vulnerabilidad y precariedad y otras muy ricas, o sea, en todos los países, no solo en Suecia, que sería el país más rico con el que trabajamos. Pero estas prácticas de breakdown and repair, mi pregunta es, ¿la precariedad solo tiene que ver con cuestiones de recursos económicos o va más allá? Felix, do you want me to answer? Do you want to take? I couldn't follow. I did the live translation. Okay. No, I asked if the precarious scenarios are only or mostly related with economical constraints, or if there is something else going on. Yeah, maybe you can start, Alejo. I will think about it. Ok, me parece que, a ver, nosotros cuando hablamos de, recién lo planteaba,
cuando hablamos de fallas, de averías, estamos hablando de incompatibilidades, por ejemplo, entre tecnologías digitales que llegan a las escuelas en el marco de políticas educativas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la plataforma Mi Escuela, no sé, un carrito con computadoras, ¿sí? Y las escuelas, ¿sí? Con sus infraestructuras tecnológicas, ¿sí? Con sus actores, ¿sí? Que tienen ciertos saberes sobre la tecnología, ciertas prácticas, ¿no? Ciertos hábitos de la escuela que siguen, digamos, ciertas pautas dentro de la cultura escolar. Entonces, uno puede tener, digamos, muchísimos recursos y elaborar políticas y desarrollar tecnologías o utilizar tecnologías en el marco de esas políticas, ¿sí? Que, digamos, no estén contemplando esos actores y esos ámbitos donde las tecnologías se van a utilizar y se pueden generar esas fricciones tranquilamente. Ahora bien, si uno no tiene recursos, ¿sí? y es mucho más difícil que, como condición de posibilidad, que se puedan llevar a la escuela tecnologías que estén adaptadas a las necesidades de las escuelas, a los saberes de los actores. O sea, vamos, es mucho más difícil, ¿no? Porque las condiciones ya no están dadas para poder elegir qué tecnología. Normalmente cuando hace falta financiamiento o recursos, se utiliza lo que se puede, ¿no? Mientras más poder de elección tiene uno para seleccionar, ¿sí? y tener en consideración las variables, ¿sí? Que hacen al trabajo docente, a la cultura escolar, bueno, eso le va a dar a uno quizás mayor libertad, los recursos a mayor libertad para poder desarrollar políticas que se adapten a esos espacios. Y ahí también está la cuestión de la producción de saber y la investigación, ¿no? Si uno no sabe, porque no hay o bien evaluaciones o estudios que permitan entender cuáles son las condiciones, no digo solamente de materiales, ¿no? Sino también de qué saben los docentes, qué entienden de las tecnologías, qué tecnologías están habituados a usar, cómo las entienden en relación con su enseñanza, con la enseñanza de sus disciplinas. Bueno, eso también es un problema, ¿no? Me fui un poco por las ramas, pero me parece también es un problema, ¿no? La falta de compatibilidad. Gracias, Alejo. Acá, bueno, Rocío dice, hay que hacer maravillas, pero es sanador cuando las cosas funcionan. Ignacio, acá en mi ciudad los establecimientos educativos tenemos problemas con la conexión a internet, pero tratamos de descargar el material antes de la clase. Real y cotidianos los planteos. Las escuelas en Alemania, this is for you, Felix. Schools in Germany, do they have any sort of funding, state funding to internet access and internet connectivity? Y para vos, Alejo, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, si este facilitador sería como una especie de MATP. Yes, thank you for the question. And I think my answer also connects to the previous question, because there was this big funding program in 2019. Hubo un gran programa de financiamiento en el 2019. So 2019 is also quite late. So for a long time, Germany was like, people were saying, or public discourse was saying that Germany is like falling behind, and then hasta ese entonces, claro, como recién este programa grande empezó en el 2019, había muchos discursos sostenían que Alemania se estaba quedando atrás en términos de educación digital, porque recién hubo en 2019 un programa de financiamiento grande. So in 2019 there was this big funding program, and schools could write some kind of like media concept, and with this they would apply for the money, and almost all schools did that. Las escuelas a partir de ese año lo que tuvieron que hacer fue escribir una suerte de, él lo llamó media concept, sería una nota conceptual sobre uso de medios, y con esa nota aplicar, en este caso no es que el financiamiento llega a las escuelas, en este caso es que las escuelas tienen que aplicar al financiamiento, casi todas recibieron este financiamiento. Yeah, but the problem here was that the money was distributed by like the local school authority. And in this case of this school, the Vogelsang School, it was not prioritized because the school authority said, we only have 5 years to spend the money, because the funding program was only until 2024.
Ok, el programa de financiamiento era solo hasta 2024, por lo tanto eran 5 años para ejecutar el financiamiento. El financiamiento lo distribuía la autoridad escolar, que en Alemania es distinta como es en Argentina, no se imaginen algo local. Y a la escuela en la que en este caso trabajó Félix, quedó bastante relegada por decisión de la autoridad escolar. So what they said is, like, we will prioritize those schools who already have an infrastructure because they can actually do something with the money. And those Claro, schools, priorizaron a las escuelas que ya tenían algo de infraestructura para que pudieran hacer algo con la plata. and schools like the Vogelsang School, who didn't have an infrastructure before, they were deprioritized, and therefore, like, the gap between the schools got even bigger. Claro, entonces la brecha entre las escuelas que ya tenían infraestructura y que fueron privilegiadas porque fueron las que se consideró que iban a poder hacer cosas con este financiamiento, y las que no tenían infraestructura y no fueron beneficiadas o privilegiadas por este financiamiento, creció. O sea, digamos que se profundizaron las diferencias en favor de las que ya tenían algo de infraestructura. Yeah, so I think a lot of the problems are connected to money, and it comes down to money. But then again, political decisions like that and funding problems like this, if they like adhere to this logic and they will prioritize certain schools and deprioritize other schools, then this is not about money. This is like a political decision that has other reasons than money. Entonces también, para responder a la anterior pregunta, sí, muchas de las cuestiones tienen que ver con dinero y financiamiento, pero no solo, porque a veces se trata de una decisión política. En este caso, estuvo presente el dinero y la prioridad política fue financiar a escuelas que ya tenían infraestructura. Yeah, thanks. Ok, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, falta que responda Alejo. Si quieren, más allá de que sé que hay en el chat comentarios, Alejo, bueno, vos tenés que responder que si el facilitador es una especie de MATP, y si alguien quiere preguntar algo con el audio activado, adelante. El facilitador pedagógico digital, por lo que tengo entendido, sí, es muy parecido. Lo que pasa es que al MATP, lo que pasa es que el rol del facilitador cobra sentido en el marco de la implementación del currículum de educación digital, ¿sí? que es un currículum, en realidad los NAP de educación digital son del 2018, y a partir de ese momento empieza a haber en las jurisdicciones una política muchísimo más fuerte de implementación de ese cambio curricular. Los facilitadores y las facilitadoras vienen a cumplir un rol, trabajan en diferentes escuelas y cumplen el rol de llevar la propuesta curricular de ese cambio del espacio de educación digital, que es transversal, digamos, en realidad es planteado como un contenido o contenidos transversales a todos los espacios curriculares de la escuela secundaria, y en realidad también, digamos, es transversal a todo el sistema educativo, la formación obligatoria del sistema educativo. Entonces, digamos, tienen que, parte de su trabajo es trabajar por proyectos normalmente, porque el lineamiento pedagógico es ese, trabajar con proyectos diferentes docentes, ¿sí? Entonces están todo el tiempo desarrollando proyectos, propuestas de actividades o secuencias con otros profesores, profesoras. Hay un componente pedagógico muy fuerte en estos roles, que al mismo tiempo también precisa conocimientos de programación, reciben formación desde el INTEC, pero también se forman en otras instituciones, porque hablaba con los facilitadores. Es un rol muy interesante, pero que se ve atravesado por esta tensión entre lo que me contaba esta facilitadora, ser la chica de las computadoras, que es el rol que les asignan en las escuelas, por todas las averías y las fallas que hay, y la implementación de este currículum de educación digital que aparece como novedad, ¿no? Entonces, sí, que además hay algo para que está mí más también visibilizado. está buenísimo, porque por lo general estos perfiles, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, son docentes que vienen de disciplinas de lo más diversas. Hay licenciados en geografía, licenciados en humanísticas, lo que sea, pero terminan aprendiendo mucho. O sea, en otra de las escuelas donde trabajamos, este perfil fue el que en la pandemia abrió aulas para todos y les explicó cómo usarlas. O sea, como que están realmente para todo. Así que
es una figura que como que me parece que es súper interesante desde la investigación visibilizar. Acá Luciana Di Benedetto ha levantado la mano, así que Luciana, activate el micrófono y avanti. Hola, gracias por responder a las preguntas. Nunca había escuchado el nombre de facilitador, porque yo trabajo en Provincia de Buenos Aires y, bueno, creo que no existe en Provincia de Buenos Aires esa persona dentro de las escuelas. Así Viviana que, dice que sí acá. Perdón. ¿cómo? Viviana dice que Sí, sí, Luciana, sí existe, sobre todo, buenas tardes a todos, queridos colegas. La Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia de Buenos Aires nomina como facilitadores tecnólogos a una serie de actores que, bueno, en este caso en el distrito donde yo resido, que es Provincia de Buenos Aires, Bragado, hay escuelas técnicas, escuelas de las más diversas modalidades, con orientación en educación física, en artes visuales, y se están dando muchísimos espacios de formación y de capacitación para el manejo de ciertas tecnologías, de ciertas aplicaciones, de ciertos recursos, siempre con una orientación muy centrada en lo pedagógico, ¿no? En esa enseñanza del para qué sirve que hagamos esto. Así que, bueno, te comento que desde la Dirección de Tecnología Educativas usan mucho ese título a la gente que tiene a su cargo esa formación. buenísimo. No sabía. Estoy en Chivilcoy, estoy cerquita de Bragado. Y bueno, nunca había escuchado el nombre. Sí, para, digamos, cursos que ofrece el CIE, pero no dentro de las escuelas. Así que me pareció muy interesante. Viviana, perdón, aprovecho para hacerte, muchas gracias Luciana por el comentario. Mientras hablabas, Viviana, me surgía esta pregunta. Ustedes, no sé, vos trabajás en vinculación con la Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia de Buenos Aires. No, concretamente, y de paso le digo a Luciana que ya que estamos en el barrio, seguramente el próximo taller que voy a brindar, soy formadora de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2007. Soy profesora de geografía, pero en este momento he virado por la importancia que han tomado las líneas transversales que ha propuesto la Provincia de Buenos Aires, desde un enfoque, digamos, pedagógico y epistémico, sobre pensar la transversalidad, ¿no? Es decir, esto de corrernos del rol de la disciplina pura y empezar a pensar la complejidad y la multiperspectividad de los temas, problemas que atraviesa el mundo contemporáneo. Así que, bueno, el año pasado concursé el espacio de culturas y mundos contemporáneos. Así que, bueno, es una actividad que desarrollo como formadora provincial, pero también tengo la dirección del CIE Bragado a cargo. Es decir, que estoy en un espacio de formación y capacitación permanente desde el año 2014, que me hice cargo de la dirección. Sí. Además, en el nuevo régimen está contemplada la transversalidad como parte de uno de los objetivos de... Totalmente. Sí. Eso lo estuvimos viendo. Pero mi pregunta, perdón, te interrumpo, pero por el contexto no puedo dejar de hacerla. Esa tensión, vos que estás tan cerca de la práctica y conocés estos facilitadores, ¿vos la ves en tus espacios de trabajo o en los colegas con que...? Absolutamente, no solo la veo, sino que la padezco. En mi CIE estoy esperando que me resuelvan la famosa conectividad. Me comuniqué con el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos un RAC, que es como una especie de aparato que funciona dentro de una de las aulas que tenemos en nuestra institución, y no puedo dar con la conectividad porque a partir del cambio de gestión dado en este nuevo gobierno, los acuerdos con Orbit, que es la empresa que provee con el programa Conectar Igualdad el servicio de comunicación, han quedado algunas instituciones sin servicio de Internet. Pero después, paralelamente, tenemos la problemática de que, bueno, la alfabetización digital, si bien data de las décadas de fines del siglo pasado, ¿no? Es decir, porque la ley federal también hablaba del eje tecnológico, hay todavía muchas carencias en términos de colegas que apropian el uso de las tecnologías, ¿no? Sobre todo las tecnologías con el fin pedagógico que nosotros buscamos que tengan. No es solamente pensar esas aptecas tan maravillosas que tenemos, si no le otorgamos el sentido de cómo construye un saber nuevo ese sujeto al que va dirigido, ¿no? El aprendizaje. Así que sí, lo padecemos muchísimo. Es un trabajo, como decimos,
en dosis homeopáticas, lento pero sostenido, se va dando progresivamente, los docentes se van incorporando al uso de las tecnologías, pero lamentablemente también hay que pensar que los dispositivos muchas veces no están actualizados y como decía Patricia, la pandemia que nos obligó a entrar por la ventana muchos de nosotros, ¿no? A los docentes que tuvimos que trabajar la escuela por otros medios, como decíamos, para garantizar esa continuidad pedagógica en los meses de pandemia, COVID, bueno, ahí también hubo un avance, si se quiere. Pero la verdad que yo, en lo personal, no me gusta ser autorreferencial, pero lo he vivido desde el año 2000 cuando llegaron las computadoras. Soy profe de geografía y, bueno, todo el paradigma geotecnológico costó mucho apropiarlo, hasta el día de hoy, te diría, ¿no? Porque la enseñanza se ve muy permeada por lo que es la imagen, por lo que son los lenguajes en general artísticos, multimediales, y bueno, es bueno, muy largo, no quiero ocupar más tiempo. No, está bien, muchas gracias por compartir con nosotros, Viviana. No sé si hay otras preguntas, comentarios. Bueno, vamos a cerrar acá entonces. Muchísimas gracias por participar, por escuchar, por preguntar. Gracias, Félix, por el enorme esfuerzo del zafarrancho. Yo, mientras veo cómo va traduciendo, como está seteado en inglés, va traduciendo al español unas cosas rarísimas ahí abajo. Pero bueno, a Félix creo que le funcionó bien. Gracias a todos por la paciencia y por compartir este espacio. Seguiremos acá. Quiero retomar, había un comentario, no me acuerdo quién lo hizo, perdón, diciendo la gente que investiga por lo general no tiene idea de cómo funciona una escuela. Creo que en este caso partimos de tratar de acercarnos y conocer primero bien cómo funciona una escuela. En el caso de Alejo y Félix se lo sabían, los dos son docentes, y trabajar desde ese lugar. Me parece sí que para todas las acciones de emparche, de reparación, que son fundamentales en cualquier sistema, incluso los que tienen fondos aún en la precariedad, eso diría Tsing en otro de sus libros. Me parece que ahí hay mucho del saber docente y de saber cómo es la rutina y cómo funciona, y que no pueden estar 40 minutos enchufando una computadora porque si no perdieron toda la clase. Bueno, ahí me parece que también está siempre comentamos esto con Alejo, los desarrolladores tienen que sentarse horas y horas en un aula o con un docente y ver cómo funciona. Así como se sentaron horas y horas para ver cómo hacer funcionar mejor una plataforma de videos o el marketing para la distribución de contenidos. Bueno, esto no es marketing, pero requiere el mismo trabajo de investigación para saber en serio cómo lo usan, qué necesitan, cómo es la comunicación con los estudiantes, con las familias, en las escuelas. Vamos, eso una plataforma no lo resuelve, pero hay maneras de mejorarlas. A mí me parece que el trabajo de emparche que hacen los docentes tiene que ser tenido en cuenta en estas cuestiones. Pero bueno, eso era lo que quería decir como cierre. Gracias Alejo, gracias Félix, gracias a todos por estar acá. Y ojalá, pueden traducir con inteligencia artificial el artículo de Félix y Alejo, que es abierto. Y si no, Alejo... pronto vamos a publicar en español. A una versión en español. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias.